Hay películas que cuando uno sale de verla siente que necesita verla de nuevo, que siente que al verla una sola vez apenas está tocando la punta del iceberg y que, bueno, es tan buena que evidentemente necesitas repetírtela para captarla al completo. Y hay otras veces en las que ves una película y sencillamente sientes que estás presenciando historia. Y en este caso creo que con Doom parte 2 ambas cosas confluyen en la misma película, y es que de verdad estamos viendo una experiencia que se tiene que ver más de una vez en el cine, y estamos en presencia de la segunda parte de la que bien podría ser una de las mejores trilogías de ciencia ficción de toda, pero toda la historia. Y bueno, medio que ya les dejé ver qué tanto me gustó Doom parte 2 en esto, pero vamos a empezar a comentar un poquito más al respecto y adentrarnos más a fondo dentro de lo que es esta película para ver qué tan buena es y la verdad desglosar parte, y al menos dentro de lo que he procesado, de este acontecimiento apoteósico en la historia del cine, porque de verdad es muy bueno, es fantástico, es una película en la que tienes que estar ahí literal, es el típico anda a verla al cine porque lo vale y mucho más que eso. Así que bueno, vamos a empezar a hablar un poco de Doom parte 2, diciendo que de partida hace unos días y dentro del contexto del tour de prensa, Denis Villeneuve dijo de que para él siente que la TV ha contaminado un poco al cine porque le ha hecho tener muchos diálogos y que han descuidado tal vez en parte el aspecto visual y el aspecto sonoro de estas. Y en parte yo creo que tiene razón, o sea, el diálogo para mí sí es importante dentro de las películas. Dudo que Denis lo ignore por completo porque de hecho en la película como co-guionista hace un muy buen trabajo y todas sus películas en general se caracterizan por tener muy buenos diálogos, un guión que terminan siendo muy buenos. Pero entiendo lo que dice de que muchas veces las películas hoy en día se ven deslavadas, se ven sin cuidado. De hecho lo mencionaba anteriormente en otro video, de que tal vez antes hasta las comedias más pequeñas o películas más pequeñas tenían un nivel de cuidado superior al que muchas veces tienen muchos blockbusters en la actualidad. Entonces por ese camino, por ese sentido, concuerdo totalmente con él. Y en ese sentido también como que se nota que en la película él le puso muchísimo cuidado al tema visual, al tema sonoro, creando una experiencia que definitivamente es para recordar, la experiencia de una vida posiblemente, así como lo fue Top Gun Maverick, así como lo fue Poor Things, como lo fue Oppenheimer, entre otras. Y es que en este caso también los realizadores se superan a sí mismos. Tengo que ver un par de veces más esta película para terminar de procesarla, pero no me sorprendería si termina siendo, desde mi punto de vista, la mejor de Denis en general. Y hasta ahora, porque después Doom Messiah, quién sabe qué nos hace o quién sabe qué otras películas hace, como Cleopatra, no sé, o sea, este hombre no conoce límites por lo que parece ser. Greg Fraser en el lado de la fotografía, creo que estamos en presencia de uno de sus mejores trabajos y es que te pone unos planos que de verdad son bellísimos, te dejan totalmente impactado y que te transmiten una magia tremenda. Y yo creo que esta es una conjugación de Greg con los efectos visuales, con la dirección, entre otras cosas. Porque, por ejemplo, ver a un sujeto montado en un gusano gigante a través de la arena es magia del cine pura. Y en ese sentido, como que los planos, insisto, no solo son bellos, no solo son muy buenos a nivel de la fotografía como tal, sino que también son planos que transmiten magia del cine pura y que te hacen decir, fuá, amo las películas, larga vida al cine, porque la verdad son muy buenos. Y respecto de la banda sonora, creo que aplica lo mismo, porque Hans Zimmer hace un trabajo que es mucho mejor al de la primera, que ya era bueno, pero en este caso es mucho mejor. Tiene temas muy memorables, que ayer de hecho me puse a escuchar el soundtrack después de terminada la película, mientras estaba pensando en ella y mientras estaba escribiendo algunas cosas que estoy diciendo ahora. Y la verdad es que está muy bueno, está increíble. También te transmite el tema este de la magia de las películas, y volviendo un poquito a eso, es que de verdad, ya dije lo de los gusanos, pero también hay otras escenas, no es la única, en la cual realmente sientes que le pusieron una inyección de magia del cine concentrada, porque por ejemplo escenas como la de Faith Rauza en la arena me parece tremenda, es de mis favoritas de la película creo, y cuando la vea de nuevo la voy a gozar de una forma sorprendente, porque de verdad es que esa es muy buena y tiene una escala, un nivel de trabajo, un nivel de cariño por el cine y de pasión que no es por querer ser tan exagerado o remarcar, pero es que de verdad uno como amante de las películas medio que lo puede sentir cuando lo está viendo en pantalla, y en este caso escenas como esas te transmiten la pasión con la que sus realizadores hacen este trabajo, y que de hecho no me sorprende porque Denis Villeneuve era un amante de Dune desde niño, creo que hay fotos de él leyendo el libro y todo eso. Hans Zimmer dijo que también en la banda sonora, por ejemplo, tuvo que rechazar en su momento hacer la de Tenet, porque para él esta cosa, componer la banda sonora de Dune, era un sueño de la infancia. Y además porque Denis dijo, por ejemplo, de que él no sería un cineasta si no fuera por Star Wars. Star Wars está muy inspirada en Dune, y de hecho en este caso como que siento una narrativa circular en la que hay cierta inspiración en Star Wars para Dune,
que es una película que adapta lo que inspiró Star Wars. Entonces como que es un círculo muy bonito y que en general tienden a ir en la línea de la pasión que estos realizadores sienten por lo que están haciendo. Y no solo porque amen el cine, sino que también porque aman el contenido de fondo que es Dune de Frank Herbert. Y creo que esa es la inyección que finalmente tienen todas estas escenas de las que estoy hablando, como la de Faith Rautha en el Coliseo, como la de Paul montando los gusanos, la armada de gusanos, la guerra. Es que, de verdad, no quiero entrar en tanto spoiler. Podría seguir mencionando muchas más escenas, pero en breve la película desprende un nivel de cariño por lo que se hace que es tremendo. Y además un nivel de cuidado que no solo aplica a esta película, sino que también aplica a toda la historia general que viene desde Dune parte 1. Porque ahí, como ya se sabía, teníamos la introducción de este mundo de Arrakis que es exageradamente ambicioso, es demasiado grande. Entonces era necesaria esta introducción de conceptos, de cosas, de elementos que se hacen lo que es el viaje de héroe del Paul desde que está en Caladan hasta que llega al final en Arrakis. Pero en esta película ya se tira como toda la carne a la parrilla, o sea, la película empieza prácticamente en el mismo punto donde terminó la primera, y aquí todo lo que vemos es básicamente un payoff de lo que estábamos esperando desde un inicio. Y es que no es que la primera película, insisto, sea mala, no es que sea lenta, de hecho a mí me encanta y creo que es de las mejores de 2021, pero era necesaria esa introducción a este mundo en un viaje del héroe tal vez mucho más acotado, para que la escala aumentara muchísimo más en esta parte 2 y para que termináramos viendo todo lo que vimos, y que además promete muchísimo más para lo que es la tercera parte, que va a ser Doom Messiah. Y es que eso me parece curioso, por cierto, y me parece hermoso además, que con Doom parte 1 uno la veía y decía, mira, esta película es tremenda a nivel de escala, pero la segunda puede ser muchísimo más grande y muchísimo mejor, y lo fue. Y ahora estás viendo Doom, que ya lo dije, es la segunda parte de la que bien podría ser la mejor trilogía de todos los tiempos, y que es para mí la película del año hasta ahora, y que es para mí de las mejores películas de lo que va de este siglo. Y aún así puedes decir que Dune parte 3 puede ser muchísimo mejor. Y es que de verdad, ya lo mencioné, pero los realizadores se van superando a sí mismos. Entonces no es extraño pensar que la tercera bien podría ser mucho mejor que esta parte 2 o que la parte 1 incluso. Y la verdad el ritmo de esta, si se lo preguntan, también es relativamente pausado en ciertos puntos, pero aún así está lleno de conflicto y de acción en el sentido genérico de la palabra a nivel de guión. También tiene acción de la buena y de la interesante, ya en el tema netamente físico de espada contra espada. La misma escena del Coliseo, o sea, de la arena de Faith Rautha, me parece fantástica. La batalla final creo que también está muy buena. El mismo tema del gusano, o sea, es que de verdad creo que esas son de mis tres escenas favoritas, especialmente la del gusano y la de la arena. Y la película en esa línea es bastante dinámica, bastante balanceada. Tiene mucho más sobre la mesa que la primera porque te meten a nuevos personajes usando conceptos presentados anteriormente. Te meten nuevas cosas en juego, por ejemplo la figura del emperador, de la princesa Irulan y mucho más. Pero se siente tan balanceada, cada personaje tiene su momento en pantalla preciso que contribuye de muy buena forma a la historia principal, que es la de Paul Atreides en este viaje a ser básicamente un mesías que él no quiere. Que la verdad es que no hay forma de no quedar satisfecho con lo que se ve en pantalla y de no decir que la historia es muy interesante, la forma en la que se ejecuta, la forma en la que te lo presentan. Y que volviendo un poquito a lo que es la banda sonora y los visuales, pero especialmente la banda sonora, como que conjuga muy bien con esto, porque no solo vas sintiendo la epicidad de lo que es un viaje del héroe en teoría, que es el de Paul, sino que también en esta película vas a sentir un poco más el misticismo en torno a su figura, en torno a las madres reverendas o reverendas madres, no me acuerdo cómo era, respecto del emperador, la figura más divina que pasa a ser Paul para algunos Fremen, el horror que él siente por tener que cumplir un destino que francamente no quiere cumplir y que la aterroriza. Entonces como que en ese sentido creo que otra vez se siente la pasión con la que se hace este proyecto y se siente épico, sencillamente épico. Creo que es la mejor palabra para describirlo porque de verdad esta es una épica en todo su esplendor, con un arco de Paul Atreides que es tremendo, que tiene por cierto a Chani como una figura muy interesante, que no sé si es tal cual como en el libro, porque creo que en el libro tiene un papel un poco más reducido tal vez. Corríjanme si estoy equivocado, pero al menos en esta película tiene un papel que es muy interesante, que sirve como de brújula y de reloj para ir viendo cómo es que va avanzando este arco, cómo es que se va reaccionando al respecto, y cómo es que al final este miedo que tiene Paul por ser lo que podría llegar a ser termina avanzando. Entonces como que la combinación de todos esos elementos está muy bien lograda. Y si vemos un poquito lo de las actuaciones, hablando de los personajes, me parece, y me pasa lo mismo que con Oppenheimer, que en esa película sentía que todas las actuaciones, aunque fuera un segundo o fuera 30 minutos, estaban muy bien logradas y que todos resaltaban que todos actuaban muy bien.
y en esta película creo que es el mismo caso. O sea, por ejemplo, Lady Margot de Lea Seydoux no aparece mucho, pero actúa de puta madre, de verdad, actúa muy muy bien. Austin Butler como el Faith Rauza actúa de maravilla. Javier Bardem creo que tiene partes muy buenas y en general actúa bien, pero de verdad tiene unas escenas y unos diálogos en los que resalta demasiado. Lady Jessica, interpretada por Rebecca Ferguson, es un personajazo en esta película. O sea, en la primera ya era muy interesante a nivel de construcción de todos los grises que tenía, en esta los tiene aún más, y creo que como fuerza antagónica dentro de lo que es este viaje de Paul resulta muy interesante de ver, y su actuación es magnífica. Zendaya, como ya lo decía, logra capturar muy bien este sentimiento de Chani a través de la pantalla y de hacer de esta brújula que nos va guiando dentro de lo que es el viaje de Paul. Y Timothée Chalamet, de verdad, ese hombre es una estrella. O sea, es sorprendente el rango que tiene para pasar de hacer Wonka a pasar acá a hacer Dune en el papel que lo hace, y la verdad creo que ya tiene una filmografía de puta madre, pero creo que al futuro va a ser mucho mejor y va a ser uno de los grandes actores de nuestra época, de nuestra generación, porque de verdad en esta película hace un trabajo bestial y no me sorprendería si termina, por ejemplo, siendo nominado a Mejor Actor, porque de hecho se lo merece totalmente. Y bueno, ya dejando un poco los personajes y volviendo a la película ya más en general, insisto, creo que es una película que en lo personal recomiendo ver sí o sí en el cine, porque es una experiencia no solo narrativa, sino que visual y sonora que es increíble. Está al nivel de grandes películas como Top Gun Maverick, The Oppenheimer, Poor Things, Killers of the Flower Moon, entre otras que han salido en el último tiempo y que se repetía lo mismo. O sea, que son muy buenas y que hay que ver sí o sí en el cine. Creo que lo mismo aplica con esta, y que lo mismo se decía respecto de Dune parte 1, creo que con esta aplica aún más, porque es mucho más bestial y la escala es mucho más grande, y porque sí, por qué no decirlo, es todo lo que debiera ser el cine, es todo lo que el cine fue en el pasado, todo lo que el cine debiera hacer a futuro y lo que debería hacer en el presente, y afortunadamente en este caso lo es. Lo que ya decía, se siente el cariño de la realización, se siente la magia del cine a todo su esplendor. Entonces creo que es un desperdicio no vivir aunque sea una vez esta experiencia de poder hacerlo en el cine, porque es sencillamente épica. Ya lo dije, si hay una palabra que define Dune parte 2 es épica. Y de hecho yo en lo personal voy a tratar de arreglármelas para verla de nuevo, porque lo que decía al principio, es una película de tantas capas que siento que viéndola una vez tampoco la puedo apreciar de buena forma como se debe. Siento que sí la disfruté, sí me parece fantástica, pero siento que viéndola una y varias veces más voy a terminar disfrutándola así en todo su esplendor y con todo lo que la película me ofrece para ver. Y sobre eso seguramente me van a faltar a futuro muchas más cosas que decir en este video. Seguramente voy a querer hacer más videos de Dune, que tal vez los haga, tal vez no, no lo sé. Pero de momento, y creo que esto va a seguir siendo una constante a futuro y se va a acentuar mientras más la siga viendo, pero Denis Villeneuve se las arregló para hacer una película histórica, una película que va a ser un clásico a futuro, que va a marcar una generación, que resulta ser una grandiosa experiencia a nivel cinematográfico y que en mi parecer es incluso mejor que la primera, que de por sí ya era bastante grande, pues esta lo es aún más, y seguramente Dune Messiah, como ya lo dije, va a ser mucho más grande, y que en breve definitivamente es un grandioso logro para el cine. Le di 5 estrellas, por cierto, en Letterboxd, así que bueno, se las merece totalmente. Así que bueno, larga vida a los guerreros, como dice Paul Atreides, y larga vida al cine, porque Dune parte 2 es pura magia y me recuerda por qué, realmente me lo recuerda, el por qué amo las películas. Así que bueno, eso, déjenme en los comentarios más abajo qué les pareció Dune parte 2, si les gustó o no. Y ya, sin más, me despido, nos vemos en el siguiente video, en el siguiente podcast. Que estén bien, disfruten de Dune parte 2 y bueno, hasta luego.